Y vamos a hablar de política contingente, como lo hacemos bastante a menudo, con Hugo Herrera, profesor de la Universidad de Huertales. Gracias, Hugo, por estar con nosotros, como alumnista, por cierto, también. Y es rápido lo que sucede de entrevista en entrevista. Desde la última entrevista había una situación que estuviste acá, había una situación totalmente distinta. Se había roto el Partido Republicano, eso daba la impresión de que la derecha podía de alguna manera generar una amplitud manifiesta en un montón de cosas, y empezaron a pasar cosas que, sin necesariamente engrandecer al oficialismo, sí fragmentó aún más a la derecha chilena. ¿Qué está pasando en esta situación y qué tanto han incidido todas las conversaciones que ya están saliendo respecto de quiénes van de candidatos a qué en la próxima tanda de elecciones? Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero que todo, yo diría que el ambiente se enreda porque tú tienes, podríamos distinguir dos lógicas. Una es la lógica del debate político más de fondo, si se quiere, en donde está el gobierno con su reforma tributaria, los problemas de la delincuencia, la inseguridad, la inmigración, qué sé yo. Pero por otra parte, van los partidos camino a la largada, digamos, a la línea de largada. Y falta poco para eso. Y eso genera una cantidad de trabajo interno en los partidos que es muy alta. O sea, conseguir candidatos para las 300 y tantas comunas, donde no en todas, digamos, hay gente con buenas posibilidades de ganar, dispuesta a ir de candidato a candidato. Conseguir los candidatos a concejales, digamos, es una tarea bien compleja, y lo mismo diría con lo de los gobernadores. Entonces, no veo debilitada la capacidad del sistema político en este momento como para mantener en un buen nivel el debate nacional, porque están preocupados de armar sus listas, que es una tarea de la cual depende su supervivencia, y en último término las elecciones también presidenciales, porque al parecer los últimos resultados siempre relacionan, digamos, ponen en relación cómo van los sobre partidos. Sobre todo la de concejales, o sea, claro, cómo quedan los partidos, los de concejales, y cómo quedan después para las presidenciales, porque bueno, bien o mal, pero la municipalidad te demuestra la importancia del poder territorial en la política. Y convengamos una cosa, así como hay municipalidades que eventualmente pueden disputarse y ganarse o perderse de aquí para allá, pero tanto la izquierda como la derecha tienen municipalidades que tienen un cariz tan emblemático que si llegaran a perderse, bueno, todos entenderían que pasó algo inusitado. O sea, el día que Las Condes no la gane la derecha, o Providencia no la gane la derecha, o Vitacura no la gane la derecha aquí en Santiago, por decir tres, o que haya un cambio de mano de nuevo, por ejemplo, en Recoleta, o en situaciones donde hay un entronizaje de la centroizquierda y la izquierda desde hace muchos años, esos son señales que pueden desarmar cualquier tipo de conversación que se esté haciendo. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, con las comunas, las llamadas comunas emblemáticas. Ahora, me parece que en el caso de la derecha tienen más carácter de feudo que en el caso de la izquierda, porque a diferencia de lo que tiene la derecha, que son comunas donde lo que paren gana, digamos, en la izquierda, sobre todo la UDI, hizo un trabajo de penetración en sectores populares, sí, que todavía le rinde fruto, de tal suerte que es difícil hablar de una comuna calada para la izquierda. O sea, tienen que plantar buenos candidatos de todas maneras para poder ganar. Ahora, dicho eso, efectivamente aquí va a haber comunas que son muy sensibles. O sea, Providencia, no hay que olvidar
que estuvo en manos de la izquierda un periodo. Santiago va para allá y va para acá. Y lo que pasa en Santiago también parece ser importante para lo que pasa en el resto del país, sobre todo porque es una comuna muy transversal y donde cada vez más tú ves en chico los problemas del país en general, o sea, los problemas de seguridad, de inmigración, de vivienda, de hacinamiento. Entonces, creo que en esas comunas, en las capitales regionales, zonas populares de las capitales regionales, yo creo que ahí hay que poner el foco porque ahí va a estar, yo creo que el caudal de votos más importante que va a ser el que va a decidir probablemente la presidencia. Ahora, estamos en una etapa que es la etapa de una mezcla de apuesta a quienes van a ser los candidatos y movimientos que pasan en los distintos partidos. Por ejemplo, ya está claro que por lo menos Evelyn Matei probablemente va a ser la candidata, a pesar de que ha tenido gente que ha salido a desafiarla dentro del mismo sector. Aparece de pronto alguien que tú conoces muy bien, como Mario Desbordes, que va y tiene la posibilidad de ir a competir por la gobernación. Y desde ese punto de vista, a ver, en la izquierda o el oficialismo, a veces la lógica tiene una mirada distinta de cómo se escogen. Pero ¿cuál es la forma en que en la derecha, por ejemplo, que tiene, tú lo dijiste muy bien, entronizados unos municipios muy potentes, cómo se decide quién va y quién no va? A ver, yo creo que en la derecha hay un sistema menos institucionalizado, una lógica menos institucionalizada que en lo que fueron las izquierdas, sobre todo la Concertación. O sea, yo la pondría como ejemplo de institucionalización en todo sentido. Ahí cuadraron el círculo durante buenos periodos presidenciales. Y las razones para criticarla y para valorarla están también en esa capacidad que tuvieron. En la derecha veo concurrir dos lógicas. Por una parte, tú tienes partidos fuertes, que son la UDI y Renovación Nacional, que son partidos antiguos, qué sé yo, que tienen presencia territorial y que tienen sus métodos, digamos. Yo a Renovación Nacional lo comparo con una especie de señores o señoras que tienen sus poderes territoriales y que se ponen de acuerdo y negocian entre esos poderes territoriales. La UDI es más difusa porque tiene un liderazgos de élite y cuadros abajo, es más jerarquizado. Entonces, pero así como resumiendo, diría hay lógicas partidistas que se mezclan con lógicas de mero caudillismo, digamos. Entonces, manejar esas dos lógicas, volverlas compatibles, de repente es complejo. Y ahora tú tienes que agregarle otros elementos que son, por la derecha, los republicanos, y por la izquierda relativa, los demócratas y los amarillos. Entonces tú tienes una cantidad de factores que manejar y una cantidad de miradas de mundo que es bien parecida yo me acuerdo cuando chico, pero a la contracampaña que hacía Pinochet contra la Concertación, de que era una bicicleta gigante que era difícil de coordinar, digamos. Yo creo que estamos más o menos... Una bicicleta con 16 tipos pedaleando. Claro. Ahora, ahí hay un punto, porque tú consideras, según lo que acabas de decir, a amarillos y demócratas como si fueran de izquierda. Y yo no tengo idea, pero sí, lo que sí sé es que cuando tú empiezas a cambiar de idea y dejas tu partido y empiezas a entrar en otra lógica, donde no niegas que podrías perfectamente establecer negociaciones con la derecha, bueno, indudablemente que ideológicamente estás caminando hacia otro sector. Sí.
No, yo digo de izquierda en relación a la derecha. O sea, están más a la izquierda que Renovación Nacional, pero más a la derecha que el PS, más a la derecha que incluso que ciertos sectores de la democracia cristiana que quieren mantenerse junto con el Frente Amplio, por ejemplo. Estamos en un momento que yo creo que es de redefinición, y cómo se maneje en esas redefiniciones va a marcar el éxito o el fracaso de las dos coaliciones. O sea, yo creo que las dos coaliciones se han mandado, por ponerlo así en términos bien gráficos, guatazos, digamos, bien importantes. O sea, esta idea de los republicanos que creyeron encontrarse con el tesoro así de los votos, digamos, y que los llevó a quebrarse incluso internamente, tiene su correlato también en errores que se cometieron en la Convención 1, donde también pensaron que tenían más votos de los que realmente tenía el proyecto ideológico que ellos manejaban. Entonces, creo que todo se juega, o mucho se juega, en cómo logren manejar las tensiones en los dos bloques, porque son bloques muy grandes. O sea, en un bloque tú tienes desde la democracia cristiana, desde los que no se han ido de la democracia cristiana, hasta comunista y lo que venga, digamos. Pero el Partido Comunista con una voz muy fuerte, que no está dispuesto en este momento a bajar muchas banderas. Tú lo ves con una posición incluso quizás tanto más firme que cuando estaba Tellier, digamos. Y por el otro lado, tú tienes a una derecha en la que todavía el Partido Republicano me parece que carece de capacidad de validarse dentro del mainstream o dentro del sistema político normal. Entonces todavía tienes que llevarlo como llevaba la Concertación a los comunistas, como pacto por omisión, digamos. O sea, son pero no son, pero tienes que llevarlo, porque de lo contrario no tienes el caudal de votos necesario para ganar la mayoría absoluta, que es lo que se necesita para las gobernaciones y para la presidencial. Pero cuando tú y todo el mundo sabe que eres la variante que eventualmente hace de que puedas competir o puedas perder, por muy feo que sea ahí, todos te encuentran bonito. Y eso en algún momento dado tiene que decantar en el caso de la derecha sobre si que republicano es alguien que es recibido como socio válido, o si es que siempre se le pone una coma después de que se pronuncia la palabra republicano, coma, yo no estoy ahí, o habría que verlo, veámoslo. En algún momento van a tener que tomar una decisión. Por supuesto. Ahora, yo creo ahí que los procesos políticos son evolutivos. O sea, ¿quién hubiera dicho que el Partido Comunista hubiera sido un partido central de un gobierno donde está la democracia cristiana? Los alemanes se dieron cuenta y les quitaron los apoyos a la democracia cristiana y se fueron los apoyos para RN, para Evópolis, qué sé yo. La Konrad Adenauer estoy hablando. La fundación. Claro. ¿Y quién diría que a lo mejor los republicanos de hoy no vayan a ser mañana un grupo más moderado, liberal en lo económico, pero en temas políticos también liberales, por ejemplo? O sea, los procesos políticos tienen una dinámica que es imprevisible, pero en el proceso político chileno hay como una especie de ley, que mientras más se acercan al poder los partidos, menos radicales se vuelven. O sea, tú no tienes aquí fenómenos todavía como el de Trump, que gana hacia el extremo. Aquí en el fondo los partidos, hasta el Frente Amplio, digamos, tan radicales y banderas al viento que venían, y hoy día son parte del sistema, se aclimataron más rápido que cualquiera. Entonces, el proceso político chileno en eso todavía es centrípeto, no es centrífugo. Te lleva a que los movimientos, mientras más poder tengan, más de centro se vuelven. Ahora, ¿qué tanto, Hugo, y te voy a poner a un caso que tú conoces bastante bien, qué tanto determinadas cosas mandan señales? La gente, yo siempre he creído que el elector chileno, aquel que siempre lo trata como si fuera alguien que cambia de opinión y no entiende nada de política, yo creo que está totalmente equivocado. Yo creo que son gente que toma decisiones por lo que cree o por lo que siente que le conviene.
Pero, por ejemplo, a mí, viendo la situación que pasa ahora con la gobernación y de repente que aparezca la posibilidad de que Mario Desbordes pueda ir de candidato, pero en el momento en que sale esa posición, surgen una cantidad enorme de factores que ponen en duda de esto y todo el mundo le pregunta, Mario, ¿vas a hacer o no vas a hacer? A ver, Mario Desbordes no ha trepidado en valorar, por ejemplo, algunas actuaciones del presidente Boric. Lo que no es tan, llamémoslo así, común en la oposición, que encuentra que el presidente Boric de repente no la hizo mal, sino que la hizo bien, más bien se queda callada antes de valorarlo. Mario en ese sentido ha sido y ha tenido críticas por eso. ¿Qué tanto una persona como Mario Desbordes sientes tú que podría generar la suficiente cantidad de votos como para ganar una elección, entendiendo que los votos provienen no solamente de Renovación Nacional? Mira, yo creo ahí, poniendo el supuesto más probable, creo que es que vaya de candidato a alcalde por Santiago, eventualmente gobernador, pero no está todo decidido todavía, está moviéndose, pero yo creo, a ver, el 2014 del CEP me invitaron a hablar de la derecha. Y yo dije que no se podía hablar de la derecha, que en Chile, históricamente, si tú lo miras históricamente, hay al menos 4 derechas. Y que uno las puede ver todavía en los distintos partidos más o menos difuminadas, más o menos articuladas. Que son grupos más y menos recalcitrantes, por decirlo así, o más o menos duros. En la época, en la dictadura se hablaba de los duros y los blandos, pero incluso creo que eso es una reducción, porque tú puedes dividir 4. Si tú piensas, tienes una derecha cristiana liberal, en economía sobre todo, la UDI. Tú tienes una derecha social cristiana, que la tiene en sectores conservadores de Renovación Nacional, qué sé yo. Tú tienes una derecha liberal laica, Evópoli, por ejemplo, y tú tienes una derecha a la que yo llamo nacional popular, JARPA, pensando en el Frente Nacional de los Trabajadores o el Partido Agrario Laborista, lo que fue en su minuto. Y en general, los más ortodoxos han tendido a ser, desde la dictadura en adelante, los de las derechas liberales en lo económico. Porque en el fondo tienen como un indicador que se supone pretende cientificidad o carácter científico, que es la economía. Entonces, desde la economía pretenden interpretar la política. Eso es reducirlo mucho, porque no todo es economía, pero son más ortodoxos en ese sentido. Tienen un canon al cual ceñirse. Ya no hay un partido conservador como el Partido Conservador decimonónico, que esperaba lo que le dijeran los obispos. Entonces no hay una derecha conservadora en ese mismo sentido mucho más de dogmática. Y en los sectores nacional populares y en los sectores social cristianos tú tienes gente que está más dispuesta al diálogo. Y dentro de ese mundo es donde yo creo que caben, qué sé yo, Mario Desbordes, Cristian Monkever y varios otros que están en torno a ese Codina, qué sé yo, gente de la llamada derecha social, que no están por la irresponsabilidad económica, sino que están por legitimar el orden político, digamos. Tú tienes que tener un orden político legítimo, es decir, reconocido como válido, como detentador válido de la fuerza, para que tú puedas tener autoridades reconocidas, orden público, y ahí vas construyendo, y el desarrollo económico viene sobre esas bases, digamos. Y dime una cosa, Hugo, ¿qué tanto sientes tú que, en este caso particular, por ser oposición, la derecha ha sabido capitalizar los errores que el gobierno ha tenido? Que todos los gobiernos cometen errores y cometen cosas, pero tú tienes a veces una situación donde tu oposición logra capitalizar esa serie de errores y transformarlas de alguna manera en una pérdida, que eventualmente sea en votos. ¿Qué tanto eso sientes que se ha podido ocurrir? Mira, yo creo que la derecha, pensándolo así en términos electorales,
tiene dos opciones de capitalizar votos y aprovechar la oportunidad. Una es una alianza estratégica muy bien diseñada, en la que estén estas cuatro derechas bien representadas y equilibradas, digamos, y que puedan apoyarse unas a otras, o sea, que Desbordes no se tope con la oposición de la UDI, o que, qué sé yo, los candidatos de la UDI en otras partes no se topen con la oposición de los socialcristianos, los nacionalpopulares, que colaboren. Esa es una posibilidad. Es difícil, qué sé yo, pero frente a un gobierno que tiene tantos flancos débiles, es más o menos fácil armarla en ese sentido. Tiene otras complejidades porque hay luchas de poder locales, qué sé yo. Y la otra posibilidad es pensar en las cuatro derechas y pensar cuáles son los temas fundamentales en lo que se llama mal, yo lo encuentro pésimo el término, pero la batalla de las ideas, digamos, o la disputa ideológica que tú tienes con las izquierdas, ¿cuáles son los temas más sensibles, más importantes? Y yo diría que hoy día el tema del simple y pedestre orden público es un tema fundamental. El tema del desarrollo económico, pero visto en términos más integrales, cómo se vincula la ciencia y la tecnología con el proceso productivo, visto desde la producción, más que desde los indicadores año a año, digamos, de gestión. Son dos temas que la ciudadanía está mirando con ansia, porque son dos temas, a eso agrégale la educación, a eso agrégale la salud, pero todos son temas que dependen de esos resortes de la máquina. O sea, mientras tú no tengas un poder reconocido, capaz de imponer paz en el país, en el territorio, y tú no tengas un sistema económico a partir del cual puedas financiar las demandas sociales más básicas, es difícil que el sistema político recupere legitimidad como conjunto. Y a eso me parece que el Frente Amplio no ha contribuido. Entonces, tú ahí tienes, me parece, dos temas que son transversales a las cuatro derechas y en los cuales podrías tú articular un discurso muy eficaz. Sí, ahora, convengamos que todo eso requiere ceder en algunas materias. Tú no puedes llegar a un acuerdo entre cuatro fuerzas o cinco, qué sé yo, pensando que te van a aceptar todo lo que tú lleves arriba y pongas arriba de la mesa, digamos. Efectivamente. Mira tú, lo planteo de la siguiente forma. Si es que algo nos enseñó las dos tratativas de convención constitucional, es que todos aquellos que creyeron que por las votaciones o el ajetreo que había, o por lo que encontraban que le decían en la calle, o porque se sentían que, oye, nosotros controlamos este proceso, todos aquellos que estuvieron convencidos que porque el 85% quería tener una nueva constitución y porque ganó en la primera instancia, pero por paliza, el actual, llamemos así, oficialismo, y la segunda, el Consejo, la ganó por paliza republicanos con la derecha, pero al mismo tiempo pensaron igual. Oye, esta cuestión, pero oye, está dada. Ya, listo, hacemos lo que queramos, lo que busquemos, y se dejó de pensar qué posibilidades hay de incluir una suerte de mínimo consenso para que esto fluya. Y tuvimos dos rechazos. No, y yo coincido plenamente en eso. O sea, aquí la lógica partisana, como se la llama, se tomó el debate. O sea, dicho en términos así de divisiones, los partidos o los movimientos políticos se han comportado de manera centrífuga, mientras el electorado es centrípeto en esta pasada, salvo el gobierno, que ha tomado una posición más de centro. Pero el punto es que tú necesitas todavía grandes acuerdos nacionales. O sea, en Chile me parece que salvo por los golpes de la naturaleza o ciertas, qué sé yo, eventos futbolísticos que ya ni son muy frecuentes, tú no tienes símbolos, cosas en común. Tú no tienes cosas a las que desde la izquierda a la derecha le tengan lealtad. Y tú no puedes funcionar como país mientras no tengas eso. Y eso
claro, estaba la oportunidad de las constituciones, se malogrado el asunto 2 veces, pero también lo puedes hacer por la vía de pactos en materias socioeconómicas o pactos en materias de seguridad, qué sé yo, pero que se vistan también como grandes acuerdos nacionales en los que todos van a ceder para todos respetar ese mínimo común. ¿Tú crees que eso es posible? Hoy día no, estamos por eso en crisis política. O sea, yo creo que gran parte del proceso, gran parte de la crisis se debe a que nuestras élites están ensimismadas. Están en sus comunas, la izquierda tiene sus comunas, así como hablamos de comunas emblemáticas, la izquierda hoy día tiene sus comunas, la derecha tiene sus comunas en barrios acomodados, todos así muy de onda, digamos, algunos. Y ninguno de los dos está dispuesto todavía a sentarse a conversar. Y tuvimos el 18 de octubre, tuvimos la tremenda crisis y aún así no hay disposición a sentarse a conversar. Déjame terminar con la siguiente pregunta. Tú has escrito montones de libros históricos sobre Chile. ¿Has visto alguna situación en la historia que se empiece a parecer mucho a lo que estamos hoy día? Te lo voy a plantear a grosso modo. Primero, el mundo está hipercrispado. Sí. En 3 continentes tienes guerra. Después, tú estás en tu país, bueno, tienes un presidente de un sector, tienes un presidente de otro, presidente de un sector, presidente de otro, después aparece una horda renovada de juventud que toma posiciones, que comete errores, y en fin, y hoy día se ve qué situaciones pueden estar. Tú que siempre comparas lo que sucede con situaciones del pasado, que la única cosa que eventualmente te puede enseñar si es que capitalizaste o no la experiencia de la historia. Mira, yo he visto, o sea, me atrevo a decir que hay cierto paralelo con el periodo, o va a empezar a verlo, con el periodo radical en el preciso sentido de que el país va hacia, a todas luces, a un periodo de cierto estancamiento económico, de cierta mayor tensión social, de conflictos que se tramitan y no se solucionan, y eso, claro, dentro de un contexto internacional, sin embargo, que es mucho más exigente. O sea, yo no veo grandes matanzas, no veo violencia destemplada como uno la podía prever, uno la podía ver en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX. Ahora, a mí lo que me da más miedo, digamos, es que tenemos un factor de diferencia, que es el crimen organizado. O sea, el nivel que está alcanzando el crimen organizado hoy día en Chile nos está asemejando muy rápidamente a países en los que en ciertos sectores se han vuelto inviables, digamos. Como fue Colombia en un periodo, como es México en otros sectores. Somos un país más chico, es cierto, y en ese sentido más manejable. Pero mientras tú no soluciones eso, tú podrías entrar en una espiral que es muy fregado, que es tener estancamiento económico, falta de legitimidad en las instituciones, partidos en crisis por lo mismo, liderazgos políticos ensimismados, pensando en sus clientelas, y corrupción por el crimen organizado. Entonces, esa combinación yo la veo que nos podría proyectar a un periodo malo, digamos, o sea, peor que algo que hayamos pensado malo para en nuestra todos, historia. digamos, independientemente de quién gobierne. O sea, yo creo que, mira, puesto en términos así bien sencillo, yo creo que es la falta de patriotismo de las élites, la incapacidad de mirar al todo, más allá de sus intereses de grupo, lo que nos está llevando a esto. Porque al final, cuando las élites se transforman en grupos de interés que velan por sus colegas, ¿cuál es la diferencia entre eso y pandillas no violentas, digamos, pero de crimen organizado, de delitos organizados? Tú no tienes autoridad, no tienes legitimidad, la pierdes cuando dejas de mirar al país en su conjunto. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que recuperar. Ahora, recuperar eso en un contexto como el actual, pucha que cuesta, y en ese sentido no
creo que no hay que echar en menos las propuestas de reforma del sistema político. Un sistema político que se vuelva más colaborativo es una parte esencial de la recuperación de la legitimidad. Hay harta materia pendiente, pero por lo menos vamos a ver qué sucede en estas primeras nuevas elecciones de alcaldes, gobernadores, y tú ves que ahí puede darse algún tipo de sorpresa. Mira, ¿Dónde se podría dar una sorpresa? Yo el año 2000, en ese mismo artículo del 2014, que después fue un libro, yo dije que estas crisis eran largas, porque son crisis de liderazgo. Son también crisis de liderazgo, y tú a los líderes, tú no tienes un stock de líderes a los que puedas traer y reemplazar inmediatamente. Ya tenemos a todo el Frente Amplio adentro y ya no hay más dónde buscarlos, digamos. Entonces, yo creo que, mira, si se pudieran dar sorpresas, yo creo que se tendrían que dar por la vía de un cúmulo de liderazgos que logren constituir una especie de masa crítica. O sea, veo 5, 6, 8, 10 alcaldes de centro derecha y centro izquierda que pudieran liderar una especie de diálogo nacional, como se trató de hacer en el inicio en la situación del 18 de octubre. Porque los alcaldes, sobre todo cuando tienen buena gestión, son autoridades con mucho poder y legitimidad. Y eso quizás sería una oportunidad, una sorpresa de las elecciones municipales. Ahora, es difícil porque tú tienes las presidenciales a la vuelta de la esquina. También esa es otra oportunidad, y la veo más fácil porque en Chile los presidentes de la República son autoridades con mucho más poder que un conjunto de alcaldes. Pero yo creo que por ahí por algún lugar hay que partir. Podrán ser las municipalidades, podrá ser la presidencia de la República, un diálogo de esos dos grupos, y el Parlamento, chuta. ¿Cómo pensarlo? Pero tiene que haber una renovación de las prácticas de las élites. No se ve tan sencillo eso, porque uno en política, y sobre todo en política electoral y en época de candidatura, tú básicamente te miras al espejo y te encuentras precioso. Y sin un mensaje político, tú te pareces mucho a una marca de consumo. O sea, pegas carteles con nombres, una risa simpática, digamos, y la política se queda en el vacío y en tus compinches en la zona, tus dirigentes en la zona, y eso termina siendo, claro, destructivo, porque la política existe cuando tú miras más allá de tus intereses personales o de grupo. No existe cuando tú solo miras a tu interés de grupo o personal. Bueno, Hugo, tendremos tiempo para conversar todavía, falta mucho. Gracias. Gracias a ti.